los datos que ustedes van a obtener, pues les van a servir para proyectar, ¿no?, sus inversiones, proyectar su economía familiar, decidir si ahorran o no ahorran, o ver algún tipo de transacción financiera individual, ¿no? El presente informe se preparó con información registrada en las entidades reguladoras del sistema financiero peruano al cierre de junio del presente año, ¿no? Y el siguiente informe luego se presentará en marzo próximo, ¿no?, para que ustedes también tengan esa información de primera fuente. Estamos ya dando el pase para que presente este importante estudio del sistema bancario peruano al doctor Alejandro Narváez Liceras. Adelante, doctor. Gracias, profesora Magollón. Gracias también a todos los que están en la sala. Bueno, como lo ha dicho muy bien usted, esta es una presentación de carácter informativo y también educativo. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que en nuestro país hay un enorme déficit de cultura financiera. Por supuesto, también de cultura económica. Quizá una de las razones, una de las causas de por qué muchas familias tienen problemas económicos en sus hogares, en gran parte se debe a esto. Se debe a la falta de una cultura financiera, de una cultura económica. Hoy día vamos a hacer un paseo global de los últimos 10 años y 6 meses de lo que ha sido el caminar de nuestro sistema bancario en nuestro país. Poco se conoce acerca de esas cifras, de esos números, de esos indicadores que maneja el sector bancario. ¿Por qué? Porque es básicamente una jerga, una información muy selectiva, muy especializada, que habitualmente el común denominador de los peruanos no conoce. Voy a intentar hacer una presentación sencilla, entendible, digerible, que no está dirigido a especialistas que trabajen en los bancos o a economistas necesariamente, sino para el común denominador de los que estamos aquí en esta cita. Así que, si me permite, voy a compartir algunas imágenes. Vamos a tratar de vulgarizar esa jerga especializada de los bancos que el común denominador pues, no necesariamente domina. Entonces, empezaré de algo que es fundamental que todos conozcamos. Nuestro sistema financiero, mejor dicho, el sistema financiero peruano, está regulado, está supervisado por estas 4 instituciones. Está la Superintendencia de Banca y Seguros, y administrador privado de fondos de pensiones, que se fija básicamente en todo lo que tiene que ver con el mercado financiero. Está el Banco Central de Reserva del Perú, cuya misión fundamental es preservar la estabilidad monetaria, regula la moneda y, sobre todo, cuando hablamos del sistema financiero, regula el crédito de nuestro sistema, el crédito del sistema financiero peruano. También interviene en el sistema financiero la Superintendencia del Mercado de Valores, que tiene que ver con aquellas entidades financieras, aquellas empresas que cotizan en el mercado de valores de nuestro país. Y finalmente, Basilea III, que es una especie de normas internacionales que se preocupa fundamentalmente por reforzar, digamos, a los bancos, supervisar, también regula las prácticas de las bancas o de los bancos en el mundo entero. Y, por supuesto, la banca peruana está adscrita, forma parte de este acuerdo llamado Basilea III. Son estas las instituciones encargadas, repito, de regular y supervisar el sistema financiero peruano y, más concretamente, en este caso, el sistema bancario peruano. Para entender realmente en su justa dimensión el rol de los bancos, hay que fijarnos en esta imagen. Esta imagen refleja la evolución de la tasa de política monetaria que fija el Banco Central de Reserva de nuestro país. Hemos cogido la evolución de esa tasa
de esa tasa de referencia desde enero del año 2010 hasta septiembre de este año. Esta tasa, que se conoce como el precio del dinero o la tasa de interés, es la que finalmente fija un poco el negocio de los bancos en el Perú. A partir de esta tasa de referencia, por eso se llama tasa de referencia, los bancos privados, los distintos bancos, incluido el Banco de la Nación, que también forma parte del sistema bancario peruano, fija todo lo que tiene que ver con lo que llamamos también en la jerga bancaria tasa activa y tasa pasiva. Esta es la evolución del precio del dinero en nuestro país. Cuando hablamos del precio del dinero, estamos hablando de la tasa de referencia, de la tasa de interés que los bancos nos cobran por prestarnos un dinero o que nos pagan por tener un depósito en una determinada entidad financiera. Y este precio del dinero estaba moviéndose, digamos, como ven ustedes en esta imagen, y que en este momento está en 7.5%. Es la tasa referencial. Esto no quiere decir que los bancos te presten a esta tasa, ni mucho menos. Esta es una tasa de operaciones entre bancos, por eso también se conoce como tasa interbancaria. Es decir, si el banco A presta dinero al banco B, seguramente esta es la tasa que se van a, digamos, transar. En cambio, si una persona jurídica, una empresa, una persona natural se acerca a un banco y quiere solicitar un préstamo, evidentemente esta no va a ser la tasa. Pero esta es la base, el colchón, sobre el cual la banca privada fija su tasa de interés, sea pasiva o activa. Entonces, el precio del dinero, es decir, entendamos todos de que el dinero es una mercancía, como cualquier otra mercancía, y esa mercancía tiene un precio, y ese precio se llama tasa de interés. Y esa tasa de interés lo fija como base el Banco Central de Reserva. Entonces, a partir de aquí, tenemos que fijarnos en dos tipos de tasas. Lo que llaman la tasa activa, es decir, es aquella tasa que el Banco Central, mejor dicho, la banca comercial, la banca privada, nos cobra por darnos un dinero o prestarnos un dinero. En cambio, la tasa pasiva es la tasa que nos remunera, que nos paga por, digamos, por un ahorro, por un depósito a la vista, por un depósito a plazo fijo, etc. Ustedes pueden ver aquí, la línea azul refleja esa famosa tasa activa, esa tasa que nos cobran por prestarnos un dinero el banco de la esquina. En cambio, la línea roja muestra la remuneración que nos hace o la tasa de interés que nos paga por nuestros depósitos, por nuestros ahorros o por un depósito a plazo fijo que nosotros hacemos en una caja, en un banco, en una financiera. Como ven claramente, hay un promedio, digamos, una brecha, esta diferencia entre la tasa activa, esta línea azul, y la tasa pasiva, viene a ser en este caso concreto 12%. También es importante decir que esto es una tasa promedio, no es que los bancos necesariamente te cobren, esto es una tasa promedio del conjunto de bancos del sistema bancario peruano. Entonces, claramente los porcentajes de tasa de interés pasiva, es decir, lo que el banco te paga por tus ahorros, es muchísimo más pequeño que la tasa activa que los bancos te cobran por prestarte un dinero. Esto es importante tener claro porque es aquí donde está el negocio de los bancos. Si nosotros un poco detallamos esas dos tasas, tasa activa y tasa pasiva, recordando que la tasa activa es lo que los bancos nos cobran y la tasa pasiva es lo que los bancos nos pagan, fíjense ustedes en este cuadro. Hemos tomado solamente el periodo diciembre de 2019 a junio de este año. Esto está en moneda nacional. La parte de arriba se refiere a la tasa pasiva. Lo pueden ver aquí, la tasa pasiva que está por aquí. Es decir, esa tasa que nos paga por nuestros depósitos. Claramente son muy pequeños. Aquí tienen esta última columna. Y por otro lado está la tasa activa, que es la tasa que los bancos nos cobran por prestarnos el dinero. Ahí la tienen. Y en esta última parte, en la esquina de este cuadro, pueden ver ustedes las tasas de interés que nos cobran por prestarnos el dinero de los propios ahorradores.
Recuerden ustedes que los bancos son intermediarios, ¿no? Son los que cogen un dinero de un ahorrista y luego presta a un prestatario. El banco no es más que un intermediario, un comisionista, una especie de, digamos, el que hace de bisagra entre los que tienen superávit de dinero y los que tienen déficit de dinero. Hace de nexo, de conexión, de intermediario, de comisionista entre unos agentes económicos y otros agentes económicos. Entonces, por intermediar el dinero que un ahorrista coloca en una cuenta y luego presta ese dinero a un prestatario, cobran estas tasas de interés en promedio. Y esta es la que tienen ustedes por aquí. Igualmente, estas tasas son tasas promedio del sistema bancario en moneda nacional en nuestro país. Ejemplo tienen ustedes aquí, la mediana empresa. ¿Cuánto le cobran a la mediana empresa? 14.54%. Las pequeñas empresas tienen mucho más, pagan mucho más, 22.82%. Las microempresas, 37.86%. Los préstamos de consumo está en torno a 52% y el préstamo hipotecario está en 9.56%. Creo que todos nos tenemos que fijar en estas tasas, porque estas son las tasas más altas, ¿no? Repito, las tasas activas que los bancos cobran por prestarte un dinero. Aquí está el gran negocio de los bancos, como mostraremos luego, de cuál es la ganancia de los bancos y cómo operan en nuestro sistema financiero. En cambio, decía yo que las tasas por tus ahorros, por tus depósitos a plazo fijo, están en torno a estas cifras. Por aquí la tienen. Obviamente también ten en cuenta los plazos, ¿no? Plazo de 30 días, 90 días, 180 días, 360 días. Pues de acuerdo a los tiempos, evidentemente fluctúa esa tasa pasiva que el banco te ofrece, en este caso a cada ahorrista o a cada persona que tenga un depósito en una cuenta determinada. Esto es en cuanto a la moneda nacional. Pero tenemos aquí en moneda extranjera, en dólares. Igualmente, nos fijamos en la esquina de este cuadro, la tienen por aquí. Aquí tienen ustedes las tasas que cobran a las medianas empresas, a las microempresas, a los pequeños empresarios, a los préstamos de consumo que toman los hogares o las familias, pues claramente son muy altas, en dólares. Fíjense ustedes, y si esas tasas activas, es decir, esas tasas que te cobran los bancos versus las tasas que te pagan por tus ahorros, la diferencia es enorme, clarísimamente. Aquí tienen la parte de arriba, las tasas de préstamo, mejor dicho, las tasas de remuneración por los ahorros que una familia, una persona, una empresa hace en estas instituciones financieras. Esa diferencia es la ganancia de los bancos. Recuerden ustedes que este asunto refleja simplemente el promedio. Hay instituciones financieras, hay bancos que evidentemente prestan por encima incluso de estas tasas. Una tarjeta de crédito, tarjeta de consumo, tranquilamente está cobrando más o menos 60%, 65%, 70%, 80% de tasa de interés anual. Bien, nuestro sistema bancario está compuesto por 17 bancos privados. Es importante tomar nota de esto. Y 3 bancos o entidades públicas, o bancos del sector público. Aquí tienen la lista de esos bancos que operan en nuestro país. Hay 4 grandes bancos, hay bancos medianos y también hay bancas de consumo, las que más se conocen, las que tienen una tasa de interés muy altas. Y hay un banco que se dedica al negocio de las microfinanzas, que en este caso mi banco. Seguramente todos los que estamos aquí en la sala, de alguna forma hemos usado los servicios de estos bancos, sea de la banca pública o de la banca privada. Estos son, repito, las entidades financieras que hacen ese trabajo de captar recursos y luego colocarlos. También se conoce como banca múltiple. La banca múltiple es aquella banca que cobra por lo que paga, mejor dicho, por lo que presta dinero y a su vez capta dinero de los ahorristas, de aquellos agentes económicos que tienen superávit y luego pues, ese dinero luego presta a un potencial prestatario. Bueno, esto es importante conocer. Ahora bien, de esos 17 bancos privados que tenemos, más los 3 bancos estatales, ¿cómo se reparte la torta? Y aquí vemos básicamente de 2 cosas, de créditos y depósitos. Es decir,
¿cuál de los bancos coloca más dinero en el sistema? ¿Quiénes son los que tienen la mayor participación en esa cuota de mercado de créditos o de colocaciones, también se llama, o de préstamos? Créditos o préstamos. Si ustedes se fijan en estas dos tablas, la primera que está al 31 de junio, al 31 de diciembre del año 2022, la tienen por aquí, y la de 30 de junio de este año. Si vemos, prácticamente las cifras son similares. Los 4 bancos privados, que está marcado con este color un poco medio rosado, representa el 81% de la cuota de mercado de los créditos en nuestro país. Es decir, 4 bancos controlan prácticamente todo el mercado de créditos en el Perú. La diferencia se reparte en estos 13 bancos, más obviamente el Banco de la Nación. Aquí tiene el Banco de la Nación, tiene una ligera participación, una pequeña de 2.69. Esto fue el 31 de diciembre del año 2022. Vayamos avanzando un poquito y vamos a junio de este año. En junio de este año, esos 4 bancos tienen una cuota de mercado de 80.81%. ¿No? La tienen aquí. 80.81%. Es el grueso de bancos que tienen la mayor parte de la torta, ¿no? Es decir, hay un auténtico, digamos, control del mercado de créditos por 4 bancos. Aquí hay una también participación pequeñita, ligeramente superior con respecto a diciembre del Banco de la Nación. Aquí tienen 3.0%, 0.5% de participación del Banco de la Nación en este segmento de créditos o colocaciones. Ahora vamos al tema de las captaciones, es decir, los depósitos o captaciones. Es decir, hay agentes económicos que tienen superávit y buscan dónde colocar su dinero, dónde depositar sus excedentes, dónde depositar sus ahorros. Y entonces tenemos aquí, al 31 de diciembre del año 2022, la cuota de participación tampoco ha variado, ¿no? Solamente la banca privada representaba 73.4% de depósitos. Es decir, el grueso de peruanos que tienen excedentes, que tienen superávit, colocaban fundamentalmente su dinero en los 4 bancos, el Banco de Crédito, el Continental, el Interbank y Scotiabank. Curiosamente, aquí tiene también una participación significativa el Banco de la Nación, 11.3% a diciembre del año pasado del Banco de la Nación. Aquí hay una buena participación. Si sumamos los 5 bancos, grandes, tienen una cuota de mercado de depósitos de 84.7%, incluido, repito, el Banco de la Nación. Esto tampoco ha variado significativamente a junio de este año. Se ha mantenido prácticamente esa cuota de mercado a junio de este ejercicio 2023 en cuanto a depósitos o colocaciones en nuestro sistema financiero. El resto de los bancos prácticamente tiene una participación muy, muy, muy pequeñita y por eso, cuando veremos luego, algunos bancos no tienen los resultados adecuados, sus propias tasas de morosidad están bastante más altos que los grandes bancos. Esta es la cuota de mercado. Este gráfico ya muestra otro dato igualmente relevante. En valores absolutos, mejor dicho, en miles de millones de soles, 2012, junio 2023. Recogemos aquí, en primer lugar, los bancos más importantes. Vean el gráfico, esta tendencia, ¿no? Créditos otorgados por los bancos, claramente positivo. Cada vez más los bancos prestan más dinero, colocan más, en este caso, a los prestatarios, sean estas personas jurídicas o personas naturales. Claramente los montos son mayores. Fíjense ustedes en el caso del año 2021. Aquí en el caso del Banco de Crédito estamos hablando de 122.394 millones de soles de colocaciones o créditos a sus clientes, obviamente. Y los montos van de menos a más. En el año 2012, hace 10 años y 12 meses y 6 meses, la colocación del Banco de Crédito estaba en 50.000
947 millones. Ahora estamos más del doble. Ahora mismo está más del doble. En solo 10 años se ha duplicado el monto de las colocaciones de los bancos en nuestro país. Más o menos tiene esa misma tónica el Banco Continental. Igualmente, la tendencia es claramente positiva. Ahí la tiene. Es decir, cada año las colocaciones crecen y crecen continuamente. Algo parecido pasa con, digamos, Escocia, poquito, el Scotiabank, claramente esta barra verde está mostrándonos de que cada año igualmente presta más dinero. Interbank también tiene esa misma tendencia. El Banco de la Nación más bien se mantiene más o menos constante. Esta barrita celeste pequeña que está por aquí representa las colocaciones del Banco de la Nación. Ven ustedes, esto es un análisis comparativo. ¿Qué banco coloca más? ¿Qué banco coloca menos? ¿Y cuál es la tendencia de esas colocaciones o de esos créditos otorgados a los prestatarios? Sean estos personas naturales o personas jurídicas. Ahora, en términos de cuota de mercado, ¿cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Durante estos últimos 10 años, ¿cómo se ha mantenido esa distribución de la cuota de mercado de créditos otorgados? ¿Lo ven ustedes aquí? Evidentemente, 1/3 de las colocaciones lo tiene el banco de crédito. Si nos fijamos aquí, en esta última línea de este gráfico, estas barras azules muestran las colocaciones que ha hecho el banco de crédito a lo largo de los últimos 10 años. 1/3 del total de colocaciones tiene el banco de crédito. 32% de la cuota de mercado de créditos lo tiene el banco de crédito. En segundo lugar está el Banco Continental, con un promedio de 20% durante este periodo. Lo ven ustedes aquí. Desde aquí prácticamente se ha mantenido casi igual en términos relativos. Ahora, en términos absolutos, como hemos visto en el gráfico anterior, es muchísimo más. Prácticamente se ha duplicado las colocaciones en soles. Pero si miramos desde la perspectiva de porcentajes o en términos relativos, claramente se mantiene constante, ¿no? Entonces, vemos de que el grueso del mercado de colocaciones y créditos está básicamente controlado por 4 bancos. La tienen aquí. El 80.8% controla 4 bancos en nuestro país. Y eso debe llamar la atención. Luego veremos eso en qué se traduce. Ahora, si miramos desde la perspectiva de los prestatarios, es decir, ¿quiénes son los que más préstamos toman? O mejor aún, ¿a quiénes colocan más los bancos los préstamos? Es decir, los créditos. ¿Lo tienen aquí? Es decir, los tomadores de préstamos, también conocidos como prestatarios, está en este gráfico. Del 100% de créditos, quienes toman más préstamos, la tenemos aquí, 23%. Básicamente, estamos hablando de los créditos corporativos. Una corporación es un holding, es un grupo de empresas, como el que, por ejemplo, en nuestro país se habla mucho del holding Credit Corp, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo representativo de lo que es una corporación, un holding, un grupo de empresas. Las corporaciones son los que toman préstamos. Luego, en segundo lugar, tienen la banca, los préstamos de consumo. Aquí la tienen. Fíjense, esto también debiera llamar la atención. Los préstamos de consumo tienen una participación importante, 20%. Luego, en tercer lugar, está las grandes empresas, 17. En este caso, a junio de este año, 15.7%. Las medianas empresas, 15%, y así sucesivamente. Las microempresas apenas tienen una participación de 1.1%. Que uno mira desde otra perspectiva y dice, si tomamos en cuenta el 100% de las empresas que hay en el país, se dice que más o menos el 85% a 90% son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Y estas son las que generan empleo en el Perú.
Si ese 95% de empresas que hay en el Perú son las que generan empleo, ¿cómo puede ser posible que reciban tan poco dinero de financiamiento? Sin embargo, las grandes corporaciones, los grandes holding, pues evidentemente son los que toman más dinero del sistema bancario peruano. 17.6% están los préstamos hipotecarios, que también es un porcentaje importante que hay que tomar nota. Esto de los créditos hipotecarios está aumentando. Había 16.4% en el año 2012. Bueno, ahora estamos hablando de 17.6%. La caída, evidentemente, fue en la pandemia de 15.8%, porcentaje bastante, no tan significativo, digamos, con respecto a lo que ha sido el año 2019, un año antes de la pandemia. Los créditos en dólares por tipo de prestatario, es decir, por tamaño de empresa. ¿Qué quieren ustedes? Bueno, claramente aquí hay una tendencia decreciente del grueso de los préstamos. La línea roja representa la participación de la gran empresa, la tienen por aquí. Esta es la gran empresa. La línea roja refleja de que el 57% de los préstamos que toman están en dólares. Esto es un dato interesante a tener en cuenta. Luego, las corporaciones, un 50% de los préstamos que toman están en dólares. Y bastante lejos, la mediana empresa. Más o menos un tercio del dinero que toman como prestado, en este caso, la mediana empresa está en dólares, 27.9%. Luego, el grueso de las empresas pequeñas, microempresas, consumo, básicamente es en soles, seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos porcentajes son bastante más pequeños. Solo el 8.2% de los préstamos hipotecarios, las familias peruanas que acceden a un departamento, a una casa o un terreno, lo hacen en dólares. Eso significa que casi el 90% de personas o familias que tienen hipotecas lo hacen en moneda nacional. Los depósitos, ¿cómo se ha movido? Es decir, las famosas captaciones de recursos. ¿Qué institución financiera, qué banco capta más ahorros, capta más depósitos? Igualmente, como vimos en el caso de las colocaciones, aquí tienen ustedes, el banco de crédito lidera este mercado y largamente. Y cada año capta más dinero. Pareciera ser que cada año la gente deposita más dinero. Pareciera ser que cada año los peruanos tienen más excedentes y esos excedentes se colocan en las distintas entidades financieras, en este caso los bancos. Banco de crédito lidera largamente, casi el doble del Banco Continental. Lo tienen aquí a junio del año 2020. Tienen ahí 115.000 millones. El Banco Continental, estamos hablando de 67.000 millones. Scotia tiene 41.000 millones, está Interbank un poquito por encima de Scotiabank con 44.000 millones. Banco de la Nación, que tampoco se queda muy atrás, está con 41.470 millones. Otros, a veces la sumatoria de esos pequeños bancos, alcanza 55.043 millones de soles. En todos los casos hay una clarísima tendencia positiva, en todos los casos. Eso significa que cada año los depósitos aumentan, las captaciones aumentan, los ahorros aumentan, los depósitos a plazo fijo aumentan, los depósitos a la vista aumentan. Esto es una evidencia de eso. Ahora, la cuota de mercado de los depósitos. ¿Quién tiene el grueso de la cuota de mercado? Como era el caso de las colocaciones, aquí la tienen. El banco de crédito, como es lógico, lidera este mercado. Del 100% de los depósitos o de las captaciones que hay en nuestro sistema bancario, un tercio tiene el banco de crédito. Un tercio. Y no es poco. Prácticamente es un monopolio. Y bastante lejos está el Banco Continental, 18% a junio de este año. Luego está 12% Interbank, aquí la tienen,
Luego está Scotiabank con 11,4%, Banco de la Nación 11,3% y otros, esa suma de pequeños bancos está en torno a 15%. Insisto, tanto en las colocaciones como en las captaciones, el líder indiscutible en nuestro sistema bancario es el banco de crédito. En total, colocaciones o depósitos, en este caso, representa 73,7% de la banca privada. Una pregunta que uno se hace, y es una de las más frecuentes, una de las más interesantes, es ¿cómo se financian los bancos? ¿De dónde sale el dinero? ¿Con qué dinero trabajan los bancos? ¿Cuál es su estructura financiera? Aquí tiene. Solamente en junio de este año, esto fue la estructura financiera. ¿Qué es la estructura financiera? Pues simplemente es la parte de sus balances que refleja cómo se financian los bancos. Y si ustedes se fijan, este gráfico es súper interesante porque uno podía pensar de que los bancos colocan mucho capital, comprometen mucho dinero y por lo tanto debieran cobrar por ese dinero que colocan. No es verdad. Miren, en promedio, entre la banca grande, banca mediana y banca de consumo, más o menos el 60 a 70% es dinero de terceros, es decir, los depósitos. Lo tienen veros aquí. Depósitos, está aquí, toda esta barra azul representa los depósitos que capta a las personas naturales o jurídicas. Un 17% viene a ser el patrimonio. Esta barra morada vendría a ser el patrimonio de los bancos, es decir, los llamados recursos propios. El patrimonio está compuesto por el capital social, las reservas y las utilidades que no fueron repartidos como dividendos. ¿No? Esto que parece importante. O sea, es el dinero propio de los accionistas, de los propietarios, de los capitalistas de los bancos, solo representa el 17% del 100% de su pasivo. Y el 70% viene de los depósitos. Adeudos, por ejemplo. Este verdecito prácticamente nada. No toma, en este caso, préstamos los bancos apenas. Pero tiene aquí una barrita roja que viene a ser las emisiones. Los bancos también emiten títulos, como por ejemplo los bonos. Es una forma de financiamiento, pero 5,5% es un porcentaje bastante pequeño comparado con los depósitos que captan estos bancos para financiarse. Es decir, decía yo al principio de que los bancos son intermediarios, ¿no? Son una especie de bisagra entre los agentes económicos que tienen superávit y los agentes económicos que tienen déficit. Hacen de nexo entre unos y otros. Capta dinero de aquellos que tienen y coloca a aquellos que necesitan ese dinero. Es decir, trabajan con dinero ajeno. El 70% de dinero que colocan los bancos a los prestatarios son de los depositantes. La pregunta es, ¿cuánto te pagan a ti por ese dinero que colocas en promedio? Esa tasa, famosa tasa pasiva. Y esa tasa pasiva que hemos visto estaba en torno al 7%, 8%. ¿Y cuánto te cobran a ti por prestarte ese dinero que es de un depositante? 25%, 30%, 40%, 50%, dependiendo del perfil crediticio de su cliente o dependiendo de qué tipo de préstamo quieres tomar. Este es un tema absolutamente importante que es bueno que se conozca. Es decir, la estructura financiera o las fuentes de financiamiento de los bancos a junio de este año 2023. ¿Cómo ha evolucionado el patrimonio de los bancos? De eso que hablaba hace un momento. El patrimonio es eso que llamamos capital social, aportado por los accionistas, más esas utilidades que no fueron repartidos como dividendos y se quedan en la empresa como reservas. O aquellas utilidades que no se reparten como dividendos y están bajo esa denominación de utilidades acumuladas o utilidades del ejercicio. La sumatoria de todas esas cuentas viene a ser el patrimonio de los bancos o los llamados recursos propios de los bancos. Y esos recursos propios de los bancos la tienen reflejado aquí. ¿Cómo se ha ido moviendo esos recursos propios a lo largo de los años? Y cada vez tienen más patrimonio, cada vez tienen más recursos propios. Fíjense ustedes,
En el año 2012, el Banco de Crédito tenía un patrimonio, una riqueza o recursos propios de 7.000 millones de soles. Ahora, a junio de este año, el Banco de Crédito tiene 22.228 millones de soles. Prácticamente se ha multiplicado por 3. Por 3 el patrimonio en solo 10 años. Pasa lo mismo con el Banco Continental. Estaba en 4.000 millones y picos y ahora estamos hablando de 11.000 millones de soles. Pasa lo mismo con Escocia. 4.600 millones, ahora estamos hablando de 11.694 millones. Y así sucesivamente. ¿Y el Banco de la Nación qué patrimonio tiene? Pues bueno, hace 10 años el Banco de la Nación tenía 2.062 millones de patrimonio. Y en este momento tiene un poquito más, tiene 2.593 millones de soles. La pregunta es ¿por qué? Si el Banco de la Nación está ganando dinero continuamente. Lo que pasa es que, como saben ustedes, el Banco de la Nación es un banco del Estado. Las utilidades que genera cada año normalmente transfiere al Tesoro Público. No se capitaliza, no se queda como patrimonio del banco. Por lo tanto, el capital se mantiene casi constante en el tiempo, por eso este patrimonio no aumenta significativamente como en el caso de los bancos privados. Bien, ahora sí, vamos a ver la torta. La torta. ¿Cuánto ganan los bancos por ese trabajo de captar dinero y colocar al que necesita? Por ese trabajo de intermediación, por ese trabajo de broker, de ese trabajo de nexo entre quienes tienen suficiente dinero versus aquellos que demandan ese dinero. Aquí tienen ustedes la ganancia, también se conoce como utilidad neta, de los bancos, fuente oficial de la SBS, a junio de este año 2023. Fíjese detenidamente en este gráfico. Finalmente todos, los accionistas, un potencial inversionista, cualquier ciudadano, un investigador, un académico, un empresario, un banquero se fija en estos datos, en estas cifras, llamadas utilidades netas, que es la última línea del estado de resultados que presentan los bancos cada año. Y entonces uno mira y dice, por ejemplo, en el año 2012, ¿cuánto era la utilidad neta del Banco de Crédito? Aquí la tienen. 1.497 millones de soles. 1.497 millones de soles. Era el banco líder en cuanto a utilidades netas. Pero rápidamente pasamos al año 2022. En el año 2022, es decir, el año pasado, la utilidad neta del Banco de Crédito estaba en 4.484 millones de soles. Y este año, al primer semestre de este ejercicio 2023, ya había llegado a 2.627 millones de soles. Algo parecido ocurre con los otros bancos. Aquí la tienen, las cifras son cifras oficiales presentadas por los propios bancos a las instituciones que regulan y supervisan este sector. Yo quiero hacer un simple ejercicio aritmético aquí. Si yo quisiese saber, un ciudadano cualquiera, quisiera saber cuánta es la utilidad neta diaria, por ejemplo, del Banco de Crédito, haría un simple ejercicio que consistiría en dividir esos 4.464 millones de soles entre 365 días que tiene un año. Día calendario. ¿Y cuánto creen que puede resultar? Hago mentalmente esa operación, hago la división entre estas dos cifras, numerador 4.464 millones, denominador 365 días al año, y me da exactamente, sumando, dividiendo, me da exactamente 12.200 millones diarios. Mejor dicho, 12.200.000 diarios. 12.200.000 diarios aproximadamente, diarios de utilidad neta. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pero poca gente conoce esto.
Y estos son datos oficiales. Esto es lo que declaran los propios bancos. Algo parecido ocurre con el Banco Continental, el Scotia, Interbank, y tampoco se queda tan lejos del Banco de la Nación. Ustedes dividan estos montos declarados por las propias entidades bancarias, por las propias empresas bancarias, y tendrán ustedes un resultado de utilidad diaria. ¿Y cuáles son sus indicadores más importantes? ¿En qué se fijan finalmente otros inversionistas, otros analistas? Hay un indicador clave cuando se analizan los bancos que se llama el ratio de solvencia. Ese ratio de solvencia se conoce en la jerga bancaria como ratio de capital global. Ratio de capital global. Una empresa es solvente en la medida que ese ratio es bueno. ¿Y qué significa ser bueno? Pues bueno, definitivamente hay estándares que fija la propia SBS cuándo debe ser mínimo ese ratio global para considerar que el banco es solvente. Y que esto, ¿cómo resulta este famoso ratio de capital global, también conocido como ratio de solvencia? Pues simplemente de dividir el patrimonio efectivo que tienen los bancos, y eso aparece en sus balances, con el total de activos y contingentes ponderados por riesgos totales. Y ese riesgo total es la sumatoria de 3 tipos de riesgo. Riesgo de crédito, riesgo de mercado y también lo que llaman el riesgo operacional. Si hacemos esa operación simple entre dividir patrimonio efectivo y los activos y contingentes ponderados por riesgos totales, vamos a llegar a estos resultados de solvencia. A estos resultados, por ejemplo, en el caso del banco de crédito, de 17.2%. Si uno compara estos ratios de capital global con ratios, por ejemplo, de la banca española, del promedio de la banca española, el ratio de capital global de la banca española está en 10%. En algunos casos 11%. En cambio, la banca peruana tiene 17.2%. Prácticamente 16.5% en promedio de todo el sistema bancario peruano. Eso quiere decir que los bancos peruanos son muy solventes. Muy solventes. Y eso está muy bien, sin duda. Pero sobre todo, muy solventes y muy por encima de lo que fija, por ejemplo, los estándares internacionales como Basilea III. Basilea III exige como mínimo 8% de este ratio de capital global. Nuestro sistema, la SBS, exige 10% como mínimo. Sin embargo, los bancos tienen 17, 15, 14, 15, 17% de este ratio de solvencia o más conocido ratio de capital global. Eso significa que los bancos peruanos son realmente muy solventes. Muy solventes. Si nosotros nos fijamos por bancos, ese mismo ratio, el único banco que está en problemas, bueno, no tanto porque Basilea III fija como mínimo 8%. Aún así, estaría por encima de Basilea III, del requisito que exige Basilea III. Basilea III, que tiene algunos años ya de vigencia en el mundo, pero que en nuestro país está poniéndose en marcha recién a partir de este año, exige un mínimo de 8%. Está por encima de ese requisito de Basilea III. Miren ustedes, espectacular, ¿no? Es decir, una vez más, si analizamos banco por banco, demostramos con los datos que ofrecen los propios bancos que la banca peruana es muy solvente. Es decir, es una banca que puede cumplir sobradamente sus obligaciones y los compromisos en los términos y plazos pactados. De eso se trata. Otro de los indicadores importantes es el ratio de apalancamiento financiero, que también es muy importante. En este caso, todo está perfecto, por encima de lo que se exige en la banca internacional. Yo creo que lo dejamos aquí ya. Un ratio que normalmente se exige a los bancos es el llamado ratio de cobertura de liquidez. Fíjense ustedes, los bancos peruanos en promedio, esto recoge este ratio de cobertura de liquidez, que resulta de dividir las provisiones que los bancos se dotan con los créditos atrasados, vemos, esto quitando los resultados del Banco de la Nación, que a junio de este año este ratio alcanzaba 147%.
el mínimo exigido por la Superintendencia de Banca y Seguros en nuestro país es del 100%. Es decir, largamente los bancos están muy bien, también en este ratio llamado ratio de cobertura de liquidez, promedio del sistema bancario peruano. Incluso los años 2012 era mucho más. Fíjense, estábamos hablando en ese año, 2012, de 223%. Ha habido una ligera caída de ese ratio y estamos ahora casi en 150%, 50% por encima del mínimo exigido por las normas vigentes en nuestro país. En cambio, la tasa de morosidad, esas personas o familias que no pueden pagar puntualmente sus obligaciones, pagar las deudas que asumieron en los términos y plazos pactados, está aumentando de menos a más. Lo tienen aquí. Este gráfico muestra la evolución de esa famosa tasa de morosidad de los principales bancos, incluido el Banco de la Nación, en los últimos 10 años, más el primer semestre de este ejercicio, 2023. La morosidad resulta de dividir los créditos atrasados entre los créditos directos. Es decir, aquellos créditos que se han pagado en el plazo fijado, se llaman créditos atrasados o está en proceso judicial. Esto es un indicador importante que tiene que ver mucho con la calidad de los activos que tienen los bancos. Y vemos que el banco de crédito tiene una tasa de morosidad junio de 4%, 4.11%, y hay un aumento con respecto a los ejercicios anteriores. Si en el año 2012 había solamente 1.68, ahora ha aumentado el número de clientes que no pueden pagar puntualmente sus deudas. 4.61 es el caso del Banco Continental, es la tasa más alta, en este caso del sistema bancario. Luego está Scotiabank con 3.75%, un poquito más por debajo está el Interbank y al final la tienen ustedes, el Banco de la Nación, con apenas 2.51%. Bueno, ¿por qué el Banco de la Nación tiene esa tasa pequeña? Porque simplemente el Banco de la Nación no corre mucho riesgo porque el grueso de clientes que tiene son funcionarios públicos, y que las planillas que se pagan a través del Banco de la Nación son prácticamente una garantía para aquellas personas que han tomado créditos con el Banco de la Nación. Tranquilamente pueden asumir esos compromisos de deudas que han asumido y que si no pudiese ser cumplir en los plazos pactados, evidentemente echan mano a la planilla de sus clientes, estos bancos, en este caso el Banco de la Nación. O sea, es decir, el indicador que puede ser preocupante en este caso sería solo el tema de la tasa de morosidad, que va de menos a más. Y esto puede deberse también a la crisis económica que vive el país. Hay otro indicador importante que permite medir cómo está la rentabilidad de los bancos. Este ratio también se conoce como rentabilidad económica o rentabilidad de las inversiones. ¿Cómo resulta esto? ¿De dónde salen estos datos, estos porcentajes que aparecen aquí? Bueno, pues aparece de dividir la utilidad neta anualizada con el activo promedio del banco. La utilidad neta anualizada, esa última línea del estado de resultados, con el activo total promedio del banco de ese mismo año. Hacemos esa simple operación de dividir utilidad neta anualizada con el activo promedio, multiplicamos por 100 y nos dará este famoso ratio de rentabilidad de los activos, también conocida rentabilidad económica o rentabilidad de las inversiones. Como aquí el denominador es un monto elevado porque estamos dividiendo con el total de activos, por eso este ratio es pequeño. Es pequeño. 2.75, 1.95. No obstante, evidentemente el Banco de la Nación tiene un ratio mucho más elevado que el banco privado, un poquito más que el banco de crédito, que tiene 2.75% a junio de este año. Este ratio se ha mantenido igualmente constante en el tiempo. Significa que los bancos ganan muy bien. Significa que tienen unos retornos de sus inversiones muy importantes. El ratio más interesante, el indicador más interesante, o mejor que este indicador, es el siguiente. Este ratio. También se conoce a este ratio como rentabilidad del accionista. Es decir, es la rentabilidad que obtienen los accionistas por el patrimonio comprometido en el negocio. ¿Cómo resulta este ratio? Este ratio resulta de dividir
la utilidad neta del ejercicio cada año, 2012 hasta el año 2022 y junio de este año, de dividir esa utilidad neta, la última cifra de ese famoso estado de resultados, con el patrimonio neto promedio, en algunos casos con el patrimonio promedio. El patrimonio promedio dijimos que era el capital social más la reserva, más las utilidades que no fueron repartidas como dividendos, y el fruto de esa operación de dividir entre estas dos magnitudes nos da este ratio llamado rentabilidad financiera o rentabilidad del accionista. Yo comparaba estos datos con los ratios que tienen otros bancos de otros países. Claramente, el banco peruano es muy rentable comparado con bancos europeos, con un banco de otro país de América Latina. Claramente. El promedio de la banca múltiple o de la banca peruana está en 17.7% al cierre del año 2022. Es decir, por cada 100 soles que tú inviertes, 27 es tu retorno. 17.17 es tu retorno. Si quieren ustedes, este monto de la utilidad neta es el dinero que se van a repartir los accionistas como dividendos. 17% de rentabilidad anual por invertir en un banco, por trabajar con el casi 70% con dinero ajeno. Incluido el Banco de la Nación, repito, 17% de rentabilidad financiera es el promedio de los bancos en el país durante el ejercicio 2022. Es poco usual, no es común ver estos niveles de rentabilidad en los bancos europeos o en los bancos americanos. ¿Y por qué se da esto? Pues simplemente porque esa tasa pasiva versus tasa activa, pues hay una brecha enorme. Mientras a ti te remuneran 2%, 3%, 5%, en cambio, cuando te prestan un dinero te cobran pues, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%. Esa diferencia es la ganancia de los bancos. Por eso es que se refleja estos niveles de rentabilidad. Bueno, ya como conclusiones, claramente quiero resumir. Al cierre del primer semestre del año 2023, los 4 bancos privados más grandes concentran el 80.81% de créditos totales otorgados en el sistema bancario peruano, un poquito menos que lo que fue el ejercicio del año 2022, que fue de 81.41%, 45%. Hay un control absoluto de las, digamos, de las colocaciones en nuestro país por 4 bancos. El 70% de financiamiento de los bancos proviene de los depósitos, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. El grueso de las utilidades del sistema bancario básicamente está concentrado en el Banco de Crédito y el Banco Continental. Y esto se ha mantenido a lo largo de los últimos 10 años, excepto el año 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos vivido. Y eso ha sido un fenómeno mundial. Tanto la rentabilidad económica como la financiación son excepcionales. Si comparamos con otros bancos de otros países o de los países más cercanos al nuestro, claramente la diferencia es muy significativa en favor del banco peruano. La solvencia de los bancos peruanos son extraordinarios, muy por encima de los estándares internacionales que se exigen. Basilea III o las propias exigencias de la Superintendencia de Banca y Seguro. Y finalmente, quizá algo preocupante sería el crecimiento de la tasa de morosidad básicamente durante el ejercicio 2022 y 2024, por encima de los años anteriores y debido también, básicamente, por los efectos de la crisis que vive el país. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es todo, profesora Mogollón. Yo encantado para las preguntas que quieran formular. Sí, Rodolfo, gracias Rodolfo. Está preguntando por qué las cajas y bancos como Falabella dan más intereses por depósitos a plazo fijo. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Es la pregunta de Rodolfo?
Profesora Mogollón. Ajá, sí, correcto. Bueno, la banca de consumo, que es Falabella y otras más en nuestro país, han sido muy agresivas en los últimos meses en remunerar a los ahorros que pueden hacer las familias peruanas. Hay ahora mismo una fuerte competencia en el mercado bancario, el sector bancario, acerca de la preocupación por captar recursos. Hay bancos que en este momento están remunerando, bancos grandes, en torno a 7,5-8% de tasa de interés anual a plazo fijo. Y de hecho, esta banca de consumo, esta banca que tiene mayor riesgo, exigen, por un lado, también por los préstamos que hacen tasas más altas y por otro lado ofrecen igualmente tasas pasivas más atractivas, ¿no? Es una forma de captar, digamos, depósitos en un mercado fuertemente competitivo. Y si tomamos en cuenta que los 4 grandes bancos tienen prácticamente el monopolio del sistema, pues sin duda esta banca de consumo también es agresiva por tener un poquito más de participación en la cuota de mercado de captaciones, en este caso, ¿no? Jorge Peña, muchísimas gracias también por tu pregunta. Y es la siguiente: ¿la reducción del spread podría dinamizar la economía? Bueno, es una excelente pregunta, sin duda. Es una pregunta incluso muy controvertida, ¿no? Esa diferencia entre la tasa que te pagan por tus ahorros y la tasa que te cobra por prestarte un dinero es muy fuerte, es muy grande. Y lo he demostrado aquí en las cifras que ellos públicamente presentan a la SBS, ¿no? ¿Cómo se puede reducir esa brecha, ese spread, ese margen, ese diferencial? Pues bueno, un poco difícil. ¿Por qué? Porque como estamos en un mercado de libre competencia y que la SBS tampoco puede intervenir como debiera ser para de alguna forma corregir o por lo menos reducir esa diferencia tan grande que hay entre una tasa y otra, pues muy difícil, ¿no? Hay una libertad total por parte de los bancos de prestar el dinero que han captado a la tasa que quisiesen. Es increíble que una tasa, por ejemplo, por el uso de una tarjeta de crédito esté en torno a 60-65%. Pero no vayamos tan lejos, vayamos simplemente a la tasa pasiva que cobran los bancos a un microempresario. La rentabilidad promedio de un microempresario que trabaja legalmente en el país, ¿cuál podría ser? En el mejor de los casos, 10%, 15%, 20%. Si fuese 20% ya sería un gran logro. Y si se le dio el banco el 25% de esas ganancias, la empresa la pequeña o la microempresa, estará seguramente por quebrar o haya quebrado. No hay manera de que una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa sobreviva con esas tasas tan grandes que cobran los bancos. Por eso es que hay una tasa enorme de informalidad empresarial en el Perú. O sea, no es posible sostener un negocio con la tasa de interés que cobran los bancos. Okay. Perfecto, muchísimas gracias. Pedro Dávalos Gómez también ha levantado su manito. Puedes activar tu micrófono para tu pregunta. Adelante, Pedro. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy interesante la investigación que han hecho. Me ha gustado bastante los datos, me mantiene muy actualizado. Bueno, doctor, y mi pregunta es, ¿qué oportunidad hay para nosotros, los peruanos de a pie, que no tenemos padrinos con estos datos? Porque ahí yo le voy a sacar un poco de número para ver qué oportunidades podemos tener nosotros. Y otra segunda pregunta que está muy ligada es que, por ejemplo, microempresarios o emprendedores que de repente pues han colapsado en el sistema financiero, ¿cómo pueden hacer pues para recuperarse y aprovechar alguna oportunidad, ¿no? Porque en realidad los microempresarios somos los que movemos, ¿no? Porque yo también he sido microempresario, somos los que movemos la economía, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, Pedro. Definitivamente el panorama es muy difícil, ¿no? Para los pequeños, micros o medios empresarios es realmente un panorama bastante sombrío. Y eso es real. Esto no es una cuestión de adivinanza, ni mucho menos, ¿no? Quienes conocemos un poco de cerca el mundo empresarial,
nos consta de que no puede un microempresario sobrevivir con estas tasas, que son realmente tasas leoninas, tasas abusivas. Es muy infrecuente encontrar en el mundo niveles de tasas que tenemos. Por eso es que tienen estos niveles de ganancia los bancos. Son realmente leoninas estas tasas. Ha habido una especie de preocupación por algunos congresistas años atrás por intentar corregir esta anomalía en nuestro sistema financiero, pero no se logra. Está, en este caso, el llamado en la SBS, de alguna forma, corregir esta situación realmente atípica. Pero creo que la SBS no está por la labor. No me consta de que la SBS se preocupe por intentar reducir ese diferencial entre esta tasa activa y tasa pasiva. Últimamente, los bancos están en ese, digamos, empeño de remunerar un poquito más a los ahorristas. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora los bancos están llamando continuamente a sus clientes ofreciendo tasas medianamente atractivas, 7,5 o 8%. Claro, esto está ocurriendo porque la tasa referencial ha subido. Recuerden ustedes que al principio de esta presentación empecé hablando de esa tasa referencial que está ahora mismo en 7,5%. Y esa es la base que utilizan los bancos para luego cobrar esas tasas pasivas a sus clientes. Y esa diferencia entre lo que van a cobrar a sus clientes por el dinero que toman de otro, pues evidentemente eso es muy, muy alto. O sea, en este escenario, mientras no haya un cambio significativo o una reforma del sistema financiero peruano, una mejor política monetaria en el país, es que es muy... Esto no es imposible, es muy difícil, ¿no? Y seguramente, como tu experiencia misma, Pedro, de haber estado en una empresaria o conocer el sector, te habrás dado cuenta que una empresa legalmente, y esto no lo dice, legalmente es muy difícil sobrevivir. Por eso, hace poco ha habido una estadística interesante. Decían, la mortalidad de microempresarios, de pequeños empresarios, es altísimo. De cada 10 empresas llegan a 5 años una empresa. 9 empresas mueren en el camino. ¿Y eso por qué? Porque saben perfectamente que los negocios generalmente se hacen con recursos del banco, con préstamos. Si esos préstamos tienen un costo muy elevado, y no hay manera, en un mercado tan competitivo, en un entorno de crisis económica, es muy difícil sobrevivir como empresa. Entonces, estamos, repito, en un escenario muy complicado, en tanto en cuanto que las entidades reguladoras no se preocupen por intentar remediar este panorama de, digamos, de abuso de tasas, muchas empresas y así también familias y lo están haciendo. Así es. Muchísimas gracias por su respuesta. Y efectivamente, ¿no? Irónicamente vemos a veces cuando vamos a algunas instituciones bancarias, pues los televisores, sus avisos o personas con testimonios de microempresarios que han tenido cierta ayuda, digamos, pero no es eso, ¿no? Serán muy pocos, pero que se necesita, pues, ante este panorama, realmente un cambio que favorezca de manera efectiva al ciudadano. Bien, tenemos la pregunta, doctor, de Cristian Neira, que comenta que ahora que se está hablando de liberar la AFP, ¿no? En este año 2023, algunos congresistas también argumentan que esto sería que liberen una opción liberar la AFP porque ha subido, ¿no?, cuantiosamente la canasta básica. Aunque muchos quieren esto, realmente pregunta Cristian si esto significa algún factor perjudicial para el país o es un verdadero apoyo para las familias peruanas. Bueno, esta decisión de retirar más fondos de las AFPs es una decisión política. Y eso básicamente compete al Congreso. Si hay una voluntad política porque eso se vea, pues se hará. Pero mirando desde el punto de vista económico-financiero, hay familias que necesitan, sin duda. Ya lo decías muy bien, la canasta básica, que está en 415 soles en este momento, pues eso es insostenible, ¿no? Para una familia que tiene ingreso mínimo de 1.025 soles, con ese montante no se puede vivir.
Entonces, esto tiene su lado bueno y su lado malo. Si hay personas que pueden retirar esos fondos en porcentaje que la propia ley establezca, y si ese fondo se maneja responsablemente, si ese fondo se maneja de manera eficiente, mirando un poco el futuro, bienvenido sea. Pero si esos fondos va a ser para cubrir la canasta básica, el panorama se hace mucho más sombrío en el futuro, ¿no? Porque no se olviden ustedes que las AFP son ahorros de alguna forma para tu futura jubilación. Cuando ya no puedes generar ingresos, en principio ese dinero te servirá para esos años difíciles. Por lo tanto, esto hay que mirarlo, creo yo, con un poco más de cuidado. Yo mal haría en decir que sí es inmediatamente recogerlo o retirarla. Esto no siempre es así. Y yo estoy seguro que personas que retiren ese fondo son personas serias, personas que pueden gestionar bien ese dinero, pero no es el común denominador. Así que es un tema bastante complejo, sin duda. Sí, gracias. Ok. Vamos, por ejemplo, Jorge Mitani comenta, ¿no? Los bancos aplican tasas por un porcentaje alto, ¿no? Tasas draconianas para los microempresarios, cuando la idea es apoyarlos para su desarrollo, considerando que son los que más generan puestos de empleo. Por otra parte, Jorge Peña dice, una mayor participación del Banco Nacional en el mercado de colocaciones podría regular las tasas de interés. Es una, digamos, iniciativa que viene desde tiempos atrás, ¿no? Ha habido muchas barreras en nuestro sistema bancario de que el Banco de la Nación juguese un poco más, sea un poco más activo en esto de las colocaciones. Aquí hay muchos intereses económicos, sin duda. Ha habido esfuerzos muy significativos por parte del Banco de la Nación por intentar abrir más su espacio, ¿no? de colocaciones y también de captaciones. De hecho, la banca privada se ha opuesto desde tiempos atrás de que ese rol no se le ha asignado o atribuido al Banco de la Nación. El Banco de la Nación está demostrando, a pesar de los problemas internos que tenga, está demostrando que es un banco eficiente, es un banco que está dando buenos resultados, es un banco que tiene utilidades interesantes y se ha modernizado fuertemente en los últimos años. Podría tranquilamente competir con la banca privada. Y creo que tiene condiciones para hacerlo. Y tiene una ventaja comparativa muy importante, es que el Banco de la Nación está en todo el Perú. Y es precisamente eso lo que le preocupa a la banca privada. Si la banca pública pudiera extenderse y pudiera tener más libertad de acción, estoy seguro que el mercado de alguna forma podría cambiar, por supuesto, para bien. Muy difícil. Claro. También Jorge Mitani dice, la banca privada se opone al que el Banco Nacional pase a un esquema de la banca comercial, pero no les conviene, ¿no? El monopolio de los bancos, como se puede ver en la actualidad. Y Alfredo Alarcón, muchas gracias también, Alfredo, por tu pregunta. Dice, ¿cómo ayudarían los bancos a la economía del país, especialmente a la población más vulnerable? ¿Deberían ser diferenciadas las tasas de interés? ¿Se debe democratizar la economía, la cual no existe esta política en el país? ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Cómo ayudarían los bancos a los peruanos, a los empresarios? Bueno, las restricciones que tienen o que ponen los bancos para acceder a un crédito son muy, digamos, muy fuertes. Es decir, un pequeño empresario, un microempresario, un empresario mediano, quiere hacer un negocio, quiere emprender un negocio y para ello necesita dinero o capital para para sus inversiones. Esto no es tan fácil, digamos. Yo creo que todo empresario hace una evaluación muy simple. ¿Cuánto me cuesta la financiación de un capital? Por ejemplo, si yo necesito dinero para el capital de trabajo de mi negocio, ¿cuánto me cuesta eso? Y eso va a depender mucho del perfil crediticio que tenga cada cliente. Y por supuesto, el banco lo que hace es tamizar al cliente y de acuerdo a eso te costará ese dinero que tú quieres obtener de ese banco. Ahora bien, si la tasa de interés que te cobra el banco está en torno al 20-25%,
tu negocio tiene que tener un retorno de por lo menos de un 35 o 40%, porque esa diferencia será tu ganancia. El costo del dinero, el costo de financiamiento es un dato clave para evaluar un proyecto de inversión. Si no miramos de esa manera, sin duda, este negocio marcará mal, porque cualquier inversionista, sea pequeño, mediano, un gran empresario, siempre mira al futuro. Y cuando miras al futuro, evalúas el proyecto de inversión. Y dentro de esa evaluación, una variable clave es el coste del financiamiento. Si el coste de financiamiento es 30%, es que no hay negocio que rinde. No hay negocio que funcione. Y eso no lo tiene en cuenta la gente. Por eso, el segundo, el tercer año, el grueso de las empresas quiebran. Hace poco ha habido una publicación de la Cámara de Comercio de Lima, tomando en cuenta la demografía empresarial, decía de que de cada 10 empresas que se crean, 1 llega al año 10. 4 llegan al año 5. Eso es terrible. Es decir, la mortalidad de las empresas en un país es muy grande. ¿Y por qué? No solamente porque hay una crisis económica, sino sobre todo por el costo del financiamiento que obtienen. Porque en la práctica, yo conozco que el grueso de las empresas trabajan más para pagar compromisos financieros que para intentar crecer o intentar, si acaso, dar algún dividendo a los accionistas que se esfuerzan en ese negocio. Ese es el mundo real. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, o si no, ya estamos dando por finalizada este espacio académico, educativo, cultural sobre el sistema financiero. Nos vemos entonces en una próxima ocasión, doctor. Su despedida. Muchísimas gracias, profesora Mogollón, y infinitamente agradecido a los que están en la sala por ese interés que tienen de ir acercándose un poquito más a este mundo poco conocido, en este mundo donde se maneja jerga muy especializada, muy propio de la gente que trabaja en este sector. Lo que hemos querido es hacerlo un poquito más digerible, más entendible, porque decíamos al principio que esta presentación tiene también carácter educativo, formativo, educativo e informativo. Es nuestro deseo y si hemos logrado en algo esto, pues enhorabuena. Muchísimas gracias a todos y a usted también, profesora Mogollón. Muchas gracias.